Las mascarillas han dejado de ser obligatorias este pasado miércoles en el transporte público a nivel estatal. No obstante, muchos asturianos nos han confesado que continuarán llevándola por precaución, al menos durante este invierno. La ministra de Sanidad en el Gobierno de España, Carolina Darias, aseguraba hace unas semanas que el fin de las mascarillas en el transporte público estaba cerca y este pasado miércoles por fin se ha convertido en realidad. Para muchos, algo que llevaban esperando desde hacía meses y que por fin se ha cumplido. Para otros, una medida que llega muy adelantada y que expone sobre todo a las personas mayores al contagio de otras enfermedades en el transporte público. En abril de 2022 y tras 2 años vigente, el Ministerio de Sanidad levantó la obligatoriedad de llevar mascarilla en interiores, a excepción de los centros sanitarios, farmacias y el transporte público. Este pasado miércoles, y después de prorrogarla durante 3 años, el Consejo de Ministros aprobó la medida de eliminar su obligatoriedad, también en autobuses, taxis, trenes y aviones, dada la favorable situación de estabilidad epidemiológica que España atraviesa, según han confirmado fuentes cercanas al Ministerio de Sanidad, muy próximos a los niveles post-confinamiento del 2020. No obstante, las mascarillas continuarán siendo obligatorias en hospitales, centros de salud y centros de atención especializada, farmacias, residencias y centros para la tercera edad, donde los residentes no estarán obligados a llevarla, pero sí las visitas y los médicos. Con la publicación el pasado miércoles de la modificación del Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado, BOE, la mascarilla en el transporte público pasa a ser obligatoria a una decisión de los pasajeros, quienes a partir de esta semana decidirán si se la ponen o no. Precisamente es en los usuarios más habituales del transporte público donde la medida ha generado opiniones de todo tipo, desde quienes seguirán manteniéndola por prevención frente a otras enfermedades hasta los que llevan esperando este momento varios meses. Nos basamos ahora en una encuesta que este pasado miércoles precisamente lanzábamos en las historias de nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias. El 71% de las personas que han votado, de nuestros seguidores, han afirmado que continuarán utilizando la mascarilla en el transporte público por prevención, frente al 29% que ha decidido quitársela. También unos estudios internos del canal han señalado que más personas utilizan la mascarilla en el transporte en autobús desde Ubieu hasta Xixón que haciendo el mismo recorrido pero en tren. Los autobuses urbanos de ambas ciudades registran más o menos que 2 de cada 4 personas continuarán utilizando la mascarilla, o bien por el desconocimiento de esta nueva medida de que se pueda acceder al transporte público sin mascarilla, a pesar de que muchos conductores también hayan optado por quitársela, o bien por prevención ante otras enfermedades. Recuerda que para continuar informando es necesaria tu colaboración. Nos ayudaría muchísimo que te suscribieses de forma totalmente gratuita por aquí abajo al canal, que actives la campanita de las notificaciones para enterarte de nuestros próximos vídeos, que le des like si te ha gustado este contenido, que comentes por aquí abajo lo que vas a hacer tú y lo que opinas de esta medida, y que compartas este vídeo con todos tus amigos, amigas, familiares para que se enteren de esta nueva normativa. Soy Daniel Marsu, ha sido un placer estar hoy aquí contigo. Nos vemos en el próximo vídeo de la próxima semana, el domingo a las 12 de la mañana. Hasta entonces.